Perfecto. Bien. Algunas cuestiones, ¿qué tal? Buenas tardes, Adriana. Algunas cuestiones, en realidad hoy quería empezar al revés, empezar por Lacan y por el seminario 17, que es un poco lo que quería tomar respecto del lenguaje, los significantes, las identificaciones y los ideales. ¿Qué tal, Daniela? Pero antes me gustaría, de lo que charlamos la vez pasada, que fue Freud, respecto del narcisismo y la organización genital infantil, sí me gustaría que hiciéramos un punteo, que ustedes pudieran tomar nota, para que esto quede como redondeado, porque a ver, todas las articulaciones que estamos haciendo es una lectura a través del tiempo, no está todo junto en Freud en un lugar, sino que es una lectura, lo mismo ahora que vamos a saltar con algunas cuestiones que a mí me sirven para contarles a ustedes que son algo del seminario 17, algo del seminario 11, pero como para ubicarnos también en cierta cuestión temporal, que esto no está así, no lo van a encontrar así en un texto, sino que es una construcción, un recorte y una lectura posible, tomando como eje el tema que me convocó, cuerpo y mirada con púberes y adolescentes, pero simplemente para que tengan una idea y para que puedan hacer ese punteo mental de lo que hablamos la vez pasada, todo lo que tiene que ver con el autoerotismo, Freud lo plantea ya directamente en 3 ensayos en su primera versión. Saben que los 3 ensayos tienen muchas revisiones, creo que como 6, y cada revisión tiene un agregado, una nota al pie. O sea, cuando ustedes leen el texto de 3 ensayos, ya es el definitivo, el que ustedes leen de los tomos verdes de Amor Rotu. Pero bueno, autoerotismo es un concepto, una noción que trabaja en 1905 en 3 ensayos, como para ubicar esto que hablábamos de esta articulación entre introducción del narcisismo y la organización genital infantil, como esos 2 textos que forzamos, porque uno es de 1914 y el otro es de 1923, pero que nosotros estamos ahí forzando para pensar yo, cuerpo, mirada. Entonces, autoerotismo en 1905, 3 ensayos ya de base, de entrada, Freud. Narcisismo en 1911. Un poco respecto de la psicosis, de Scheber, lo trabaja muchísimo, la cuestión esta paranoica, las neurosis de transferencia, si se podía o no se podía usar el psicoanálisis. Bueno, yo soy el creador del psicoanálisis, ahí había también una disputa respecto de los alcances del dispositivo, de quién lo había inventado, etc. Narcisismo ahí en Scheber, me anoté esto como una notita mía al pie, como estadio en la historia evolutiva de la libido. Piensen que es un Freud que todavía trabaja lo cronológico. No se olviden que la organización genital infantil son fases, que habla de los 0 a los 5 años, que cuando vemos los historiales de Juanito, del hombre de los lobos y demás, pone la edad 2 años y medio, 3 años. Es un Freud que tiene esta cuestión de la temporalidad cronológica muy ahí. La fase oral aparece en la 6ª edición de los 3 ensayos. ¿Vieron? Sí, 6 ediciones tuvo y 6 revisiones. En 1915. Miren todo esto, cuánto tiempo le llevó a Freud poder ubicar estas cuestiones en lo que ustedes leen como el final de la obra, pero que no estuvo así de inicio, fue una construcción. La fase sádico-anal está en 1913 trabajada, ¿saben en qué texto? Tiene 2 textitos bien trabajados respecto de esto, sádico-anal. 1913 en la disposición a la neurosis obsesiva, para el que tenga
algún paciente con estos rasgos o que quiera darle como una vueltita, es un texto lindo. Y en 1915 es la sexta edición de los 3 ensayos. Recuerden que nosotros dijimos que Lacan rompe esto sádico-anal, lo divide, porque está medio como forzado en Freud esto con la mucosa y el apoderamiento, como esa vuelta de tuerca que le dan 3 ensayos de por qué pone sádico-anal todo junto, y por qué Lacan también dice, no, acá lo vamos a... Hay algo de lo pulsional, pero son de dos naturalezas distintas pulsionales. Lo sádico está con un soporte de la voz, que es más interesante de pensar en el super yo, hoy lo vamos a trabajar en extenso, en el final del complejo de Edipo. Y la fase fálica, 1923, es la última de las fases 1923, igual que la organización genital infantil, del texto con el que articulamos la vez pasada, 1923, un gran año de textos freudianos porque están todas con la articulación del yo y el ello, y todas las obras respecto de la segunda tópica. Entonces, es fructífero todo ese texto freudiano. Es la última de las fases pregenitales que describe Freud, y recién es introducida en 1923 en justamente la organización genital infantil, tomado como ese suplemento de 3 ensayos, ¿sí? Ojo, si bien está esto es súper importante porque después, digamos, Lacan le da la vueltita de la temporalidad lógica. Pero si bien en Freud está esto cronológico, no hay respecto de lo pulsional, sí están las fases, eso sí, y además es algo, ¿qué tal, Margarita? Esto es algo aparte evidente, digo, alguien que puede ver la evolución de un bebé, pasa de chupeteo, del control de esfínteres, es un fenómeno que sigue ocurría en el 1895 y ocurre hoy. Digo, esto sigue estando, ¿no? Como la polución de los varones en la pubertad, de la menstruación de las niñas en la pubertad. Son hechos del cuerpo, de lo real, del sujeto humano, propios de nuestra especie. Entonces son datos reales que ocurren, que acontecen en el cuerpo. Y lo vamos a nominar real, porque hoy vamos a ser más lacanianos que freudianos. Hoy es la vuelta de tuerca lacaniana y ustedes me van a parar si alguna de estas cosas que voy a ir y volver se pierde. Me paran, escriben o levantan la mano, yo estoy atenta, o hablan, si no estuviera tan atenta, porque me gustaría que lo poquito que profundicemos esté bien trabajado, a donde lleguemos. Por ahí no vamos a llegar a todo lo que era mi idea, pero que lo que trabajemos esté bien en profundidad articulado. Entonces, ojo, que si bien hay esta cronología, con lo de las fases y esta cuestión, que es un dato biológico, real, concreto del fenómeno, en Freud mismo se puede leer que no hay una evolución o una maduración de la libido. Y de hecho la libido no, claramente Freud dice que no madura, no tiene un fin, bueno, listo, y llega hasta este punto y ahora ya está madura. No existe eso, ¿sí? Al contrario, es lo que, más allá del principio del placer, el trauma, la repetición, lo que insiste, lo que nos habita, lo que subyace en el síntoma, o sea, ¿no? Los sueños, las pesadillas, tenemos un montón de cuestiones por donde podemos pensar esta cuestión pulsional, que jamás nunca concluye
nunca termina, se cierra, por eso no evoluciona, no evoluciona hacia un estado ideal. Esto es lo que quiero decir. No hay un estado ideal, así como el niño gatea y luego camina en dos piernas, ¿no? y se puede erguir. De esa manera no existe una maduración de la libido. Sí, de los aparatos, de lo orgánico, ¿no? El niño pasa de comer la papilla, así como dijimos, se constituye un yo, y el niño aprende a hablar, a vincularse con el resto, a cortar con cuchillo y tenedor, a controlar esfínteres, y todos esos son adquisiciones yoicas, ¿sí? Funciones del yo que se va desarrollando y madurando. Es un yo que madura el yo como instancia. Esto no ocurre con el piso de abajo pulsional, lo oral, lo anal, la mirada, eso no tiene un fin ideal, un estado ideal. Esto es importantísimo para la clínica, ¿sí? No hay una educación libidinal o un fin libidinal bueno y un fin libidinal malo, o un ideal de cómo no hay una felicidad o un lugar hacia donde, un objetivo terapéutico de domesticar la pulsión, digamos. Es un imposible eso. Esto es para que quede muy claro. Entonces, ya en Freud, a pesar de que existe esta cuestión temporal cronológica, él está muy advertido que no existe evolución o maduración de la libido, y que todo esto se organiza siempre a posteriori, que no es diacrónica. Que no es diacrónica quiere decir que no se desarrolla en etapas que van hasta un fin. No es diacrónica, sino que es una cuestión temporal sincrónica, aquí ahora, plaf, más compleja, pero además con esta característica retroactiva. Y por eso es tan importante que, fíjense que yo planteo pubertad y adolescencia y estamos viendo del nacimiento a los 5 años, porque todo se vuelve a jugar en esta cometida en dos tiempos. Entonces, para pensar todo lo que se juega en la pubertad y en la adolescencia, luego del periodo de latencia, tenemos que tener muy claro que se juega en el primer tiempo, si vuelve a jugarse todo de nuevo, con la salvedad de que ya no estamos al nivel de la fantasía y que hay un yo maduro. Hay un sujeto que puede hacer algo, llevar a cabo el acto, por ejemplo, el acto sexual, y puede haber consecuencias, porque como hay una madurez biológica en ese cuerpo, esa niña y ese niño ya no son niños, son púberes y adolescentes, pueden ser padres, por ejemplo. Eso es una consecuencia de una madurez biológica. Y eso marca que si bien hay un copio y pegue de toda esta primera parte que estamos viendo con súper detalle en sus instancias imaginarias, simbólicas y reales, además tiene esta otra complejidad de la sexualidad y del lenguaje, que es la otra segunda cuestión. Hay una maduración biológica que le permite ser padre, pero también hay lenguaje, hay palabras. Y Freud, miren qué advertido, que Freud dice, sin tener a Saussure y toda la vuelta que luego le dio Lacan, Freud dice que allí el adolescente debe, primero dice, el puber es mudo, es una etapa muda, o sea que se da cuenta Freud, que es de la palabra, pero es de que no hay palabra en ese momento, porque hay puro cuerpo,
Y 2 dice, el adolescente se caracteriza por tomar la palabra. Y lo dice Freud, antes de todas las elaboraciones de significante y significado de Lacan. Tomar la palabra. Entonces tenemos esas dos cuestiones. La madurez sexual, el poder ser padres, que ya no es del orden de la fantasía. ¿Qué quiere decir? Que el incesto se puede concretar. Entonces me es urgente la exogamia, porque es peligrosísimo. Y otra es que además puedo abrir la boca. Y eso tiene consecuencias. Que pueda ser mamá y papá, la consecuencia es que podría ser incestuoso, quedarme adentro, y la consecuencia es la exogamia, salgo disparado hacia afuera, y la consecuencia de abrir la boca es un poco, podríamos pensar, o la rebeldía, o, como dice Freud, el deshacimiento de la autoridad de los padres. Vos no sabés nada, la descalificación de los padres. Vos no entendés, no tenés ni idea de lo que estoy hablando, no sabés, no tenés ni idea. La jerga propia de los adolescentes, palabras que sean por fuera de la comprensión del adulto, del mundo adulto, ese diferenciarse. Bueno, esas son las consecuencias que, si bien entonces tenemos todo esto que se vuelve a jugar con estas dos particularidades que veremos después en la clínica cómo están jugadas subjetivamente en cada historia particular. Si verdaderamente hay algo del orden de la exogamia, si verdaderamente hay algo de la sexualidad en juego, de la masturbación, por ejemplo, o del otro sexual, no lo sabemos, digo, a priori. ¿Debería algo de esto jugarse? Veremos cómo. Y ni hablar de la rebeldía y del tomar la palabra y tener la propia palabra, ¿no? Poder un poco distanciarse de esa palabra y de ese sentido familiar y de esos significantes que circulan en la familia, de las costumbres familiares, bueno, un poco todo lo que es del orden de la rebeldía. Bien. Habíamos dicho entonces que hay algo de la mirada que le sumaba Lacan respecto de, Lacan lo ubica en el inicio de esta cuestión pulsional, erógena, que marca el cuerpo, que tiene que ver con la mirada del otro, ¿sí? Con el ser mirado por el otro. Y por el otro lado, la cuestión de la voz como soporte del deseo del otro, ¿sí? Y cuando divide, esto creo que lo dijimos en el final del encuentro anterior, cuando Lacan divide sadismo del lado anal, dice, ojo, pero en lo anal hay algo también que se juega con la caca, con el excremento, que es una solicitud de ese otro, ¿no? Digo, hay una demanda del otro porque controle los esfínteres, porque hagan un día, en un horario, en un lugar, algo de la demanda de ese otro significativo, se juega entonces en esa etapa anal. Y en el final, ya en la constitución del super yo, aparece ese registro del sadismo en la voz como soporte del deseo del otro. Ahora, cada uno de estos registros que van armando este cuerpo pulsional, ser mirado, lo oral, lo que va marcando los bordes y los distintos objetos pulsionales, todos parciales, antes de la unificación objetal, cada uno de los objetos en su nivel funcionan como objetos causa de deseo.
en cada una de esas instancias. Esto también es importante porque habrá que ver, habrá que escuchar en la historia singular de cada sujeto el tránsito, la dinámica familiar, qué fue ocurriendo ahí en esa infancia, cómo fue transcurriendo ese destete, ese control de esfínteres, cómo fue mirado o no, ¿sí? Yo, por ejemplo, he tenido un pacientito que justo nace, en realidad la madre rompe bolsa en el exacto momento en que una hija, la hija mayor, muere. La madre está embarazada, la hija mayor muere, y en ese mismo momento rompe bolsa del disgusto, digamos, del estrés, bueno, estaba en fecha, pero se adelanta, digamos, y bueno, encuentra una madre que pierde una hija en el momento del nacimiento de un hijo, y es una madre que está en duelo. ¿Dónde está la mirada de la madre? Además de una familia muy chiquitita, donde costó mucho que hubiera alguien que pueda relevar esa mirada, o que ese niño pudiera haber sido mirado por otro. O sea, fue verdaderamente sorpresivo, cosas de la vida, contingencias que pueden suceder. La importancia de llamarse Ernesto, dice Carlos. Cosas que pueden suceder, que nos pueden ubicar en podría ser algo menos trágico, como por ejemplo que el papá se haya quedado sin trabajo y que haya tenido que ir a vivir a la casa de los suegros, y entonces ahí hay un condimento donde ese niño, niña, no va a ser criado únicamente por la mamá y el papá, porque aparece la dimensión de otros que se van a meter en la crianza y va a ser muy distinta a la de la hermana y va a marcar una novela familiar diferente. O puede ser, por ejemplo, que tengan que emigrar. Ni hablar, por ejemplo, que haya nacido un chico ahora, en el 2020, en medio de la pandemia, con el coronavirus, y la madre intubada y con riesgo de morirse, y entonces lo preexista toda esta historia, que le contarán y armará algo en su vida y en el devenir de su vida. Bueno, cada uno en su singularidad atravesará estas etapas, y entonces hay que ver ahí cómo se articula, cómo respondo yo a las demandas, si depende mi vida de eso porque nadie me está mirando, o si tengo mucho porque vivo en la casa de mi abuela y está mi tía, mi abuela, mi mamá y todos me miran y soy el único chico. Digo, entonces ahí vamos a ver, entre medio de todo eso, cómo se va desarrollando y cómo, como si fuera un ovillo de lana, cómo vamos tirando del hilo y desovillando esa historia, ¿sí? Pero por eso es tan importante este nivel de detalle para poder ubicar ahí esta cuestión. Esto es como para sintetizar un poco lo que vimos la vez pasada respecto de lo pulsional, lo que va armando el cuerpo. Recuerden que este yo, mundo exterior y cuerpo es totalmente inmaduro, ese nuevo acto psíquico, es ese bebé que recién nace, todo esto va cronológicamente, va sumando, eh, eh, el mundo se va ampliando, porque primero cuando construye yo, cuerpo y mundo exterior, primero es un cuerpo cuasi ahí, porque es un cuerpo, todavía estamos un poco entre el cacho de carne, es un cuerpo que no puede levantar la cabeza, es un cuerpo que no tiene, no tiene la posibilidad de hacer nada por sí mismo. Entonces sí, hay un yo, hay un cuerpo, pero ¿de qué cuerpo estamos hablando? Todavía no camina, se arrastra, o sea, depende. Entonces digo, ese cuerpo, ese mundo exterior,
ese yo va a ir complejizándose, madurando, se va a ir abriendo, va a ir teniendo significaciones y sentidos, porque incluso en ese nuevo acto psíquico, Introducción al Narcisismo de Su Majestad el Bebé, no hay lenguaje aún, o sea, no hay apropiación del lenguaje. Si bien la batería de significantes está ahí, tiene un nombre propio, el niño es hablado y debe de ser hablado, hasta que pasa de objeto a sujeto, de pasivo a activo, y toma el lenguaje y deja de repetir el lenguaje del otro ecolálicamente, ¿no? Cuando vos le decís, si tu mamá puede decir, mi mamá todavía no llegó. Cuando el niño, esto también tiene como cierta cuestión medio cronológica entre los 3 más o más menos, donde los chicos todavía ahí tienen como cierta confusión. ¿Y tu mamá? Sí, y tu mamá no, tu mamá, no mi mamá, sí, tu mamá. Bueno, en esto de no apropiarse, en mi mamá, tuyo, mío, todo esto queda todavía esa vueltita de tuerca de ir apropiándose mínimamente. Todavía ni siquiera tiene abstracción, todavía hay pensamiento mágico, aún cuando pueda apropiarse del lenguaje y decir mi mamá y darse cuenta de lo que es mío y de lo que es tuyo, sujeto, objeto, exactamente, Carlos, todavía, digamos, no tiene ni siquiera pensamiento abstracto, va de próximo a próximo, se pierde, lo llevas a un shopping, te das media vuelta y lo perdiste al pibe. No sabe ni dónde. Había un chiste, esta es mi asociación libre, pero cuando doy clase asocio libremente. Como analista no, pero cuando doy clase sí, como decía Lacan. Un chiste, creo que era de Quino, viejo ya, cuando aparecen los mails, antes todavía de las redes sociales, es una única viñeta de un chico como perdido, como de noche, y algún adulto que le dice, te perdiste, decime tu dirección, y el chico le dice, carlitos@gmail.com.ar, ¿no? Como jugando con, bueno, la dirección hoy es la dirección de la red, la dirección de, ya no existe. ¿A qué chico le vas a preguntar la dirección y te va a decir, vivo en Rivadavia al 2000? No, no, la idea de dirección es dirección de mail. Eso también marca el sentido y el discurso de la época, que me parecía muy, muy interesante. Bien, con esto, hasta ahí vamos. A ver, no vi si alguien... el narcisismo, ¿qué relación tiene con la libido o la pulsión? ¿Es un detenimiento? No, tiene todo. Por eso digo, yo pienso como dos pisos, digamos. Un piso donde pienso la articulación con introducción del narcisismo, de este yo, de este mundo exterior, ¿no? De esto que se va constituyendo el polo perceptivo, bien freudianamente, que se va constituyendo en la interacción con otros, con el otro que auxilia, que da de la teta, que abriga, y abajo pienso esa organización genital infantil que va marcando el cuerpo, pero, en introducción al narcisismo, para que exista un yo, ese es un yo y el objeto es el estadio del espejo de Lacan. O sea, el narcisismo es estar enamorado de uno mismo como objeto. Entonces ahí ya uno empieza esa dialéctica sujeto y objeto, ¿no? Un poco. Por supuesto que tiene mucho sentido respecto del narcisismo y la pulsión y tomarse a sí mismo como objeto. No es un detenimiento, digamos que es parte de la articulación. Bien.
Hasta ahí vamos, ¿no? Vamos a avanzar. Ahora, voy a dar un salto al seminario 17, ¿sí? Pero no voy a tomar una súper recontra cuestiones del 17, sino simplemente voy a enunciar, quiero a ver si me pueden seguir con esto, que es importante, y voy a solo tomar esta cuestión del discurso para saber qué es un discurso, porque es lo que encuentra el adolescente, con lo que se encuentra el adolescente. La pubertad muda, y si el adolescente tiene que tomar la palabra, ¿de dónde la tiene que tomar la palabra? Si tiene que hacer la exogamia, irse de casa, la palabra se la da un analista, la palabra la encuentra con los compañeros del colegio, la palabra la encuentra en dónde, desde dónde toma esa palabra. Este es un poquito el recorrido, por eso tomo el 17. Sí, claro, Guadalupe, el narcisismo es propio del sujeto humano, es propio del sujeto humano. Estaba viendo ayer un TikTok de un cachorrito de gato que alguien se grababa en el TikTok y lo había puesto al bebé gato, chiquitito, chiquitito, enfrente de un espejo y decía, con esa voz de TikTok, que no es la voz de la persona, sino que es la voz de la máquina, decía, el bebé se está reconociendo en el espejo. Y el gatito se tocaba un poquito con... Entonces yo pensaba, ¿hay un estadio del espejo del gato? No. ¿Qué diferencia hay entre que un bebé, uno pueda tener un bebé aupa en el espejo y uno pueda tener un gato en el espejo? Que el gato es un animal y el bebé es un sujeto humano atravesado por el lenguaje. ¿Y qué significa esto? Que el gato puede construir ahí imaginario y real, pero nunca va a construir simbólico. Incluso el loro puede hablar, puede imitar, el gato puede entender que yo le diga vamos a comer y viene, que yo lo llame y responda el nombre, pero eso no significa que haga qué cosa distinta que el humano. Justo lo que estoy diciendo que debe de ocurrir en la adolescencia. Tomar la palabra. O sea, el día que el gato diga, bueno, basta, Karen, déjame de romper, yo voy a hacer mi vida lo que quiero, ahí habría algo de lo simbólico. Ahora, eso no significa que el gato no esté atravesado por el lenguaje, que el gato doméstico no esté dividido por el lenguaje, que no responda al lenguaje. Si yo voy a la calle y me cruzo un gato y le digo, bueno, a su cucha, el gato de la calle, pero en mi casa, con mis gatos, yo le digo a su cucha y tampoco me hacen caso. Pero bueno, eso es porque están mal acostumbrados. Pero se supone que tendrían que saber y hacerme caso porque soy el gran otro, soy la autoridad para ellos, soy quien les da de comer y quien cubre sus necesidades. Pero ¿qué es lo que diferencia? Que siempre van a estar en esta posición de no abrir la boca para apropiarse del lenguaje. Por eso decimos que no habitan de lo simbólico. ¿Cómo se comunican entre ellos? Yo tengo dos gatas que tienen 15 años y son hermanas, nacieron juntas. Y a veces vienen y les doy de comer, son viejitas, entonces comen una comida especial, y a veces se desconocen y se tienen que oler y se huelen la cola para reconocerse. Eso es de lo real. Pero 15 años, nacieron juntas, estuvieron juntas toda la vida. ¿Es necesario que se estén oliendo el culo para ver quiénes son y por qué están ahí compartiendo la comida? Entonces digo, hay algo, bueno, el que tenga perro, cada vez que bajás a llevar al perro, cada arbolito donde el perro levanta la pata, eso es de lo real. Es decir, ya measte en este arbolito. Bueno, al otro día tiene que volver a hacer pis ahí. Fernanda, levantaste la mano.
Sí, en realidad me equivoqué, pero estaba siguiéndote y justamente veía que también había un perrito que se golpeaba contra el espejo, por ejemplo, chiquitito, ¿no? Y se Sí. golpeaba y corría y veía una imagen, pero no se reconocía, digamos, y se golpeaba contra el espejo. Y, y pensaba en esto, ¿no? Vos decís lo simbólico, pero se debe, digamos, ya antes fue la metáfora, digamos, la metáfora simbólica, ¿no? Digamos, Hay que un nombre del padre. Nosotros estamos haciendo un recorrido. Yo podría haber traído Seminario 3 y contarles de la carretera principal y decirle el nombre del padre. Es la carretera ok. Buenos Aires-La Plata y eso es lo que marca simbólicamente, bla, bla, bla. Que un sujeto pueda tener esta trabajo. Son maneras de, o sea, estamos diciendo exactamente lo mismo. Yo elegí este caminito que va No, más pero por. digo, por eso, pero es lo mismo, digamos, remite casi a lo mismo, digamos, a eso Estamos justamente. diciendo que cuando hablamos de simbólico estamos hablando de nombre del padre, de todos los desarrollos del seminario 3 y de lo que divide o lo que marca la estructura neurótica, el campo de las neurosis, con todo lo que es la inscripción de lo simbólico, porque efectivamente Perfecto, cuando hablamos de psicosis es un sujeto hablado, no es un, claro. es un sujeto arrasado por el lenguaje, hablado, el que delira, que lo invaden los pensamientos. Nosotros podemos decir, ay, qué estúpida que soy, cómo me quedé dormida, sentir culpa, pero Sheber escuchaba que decían, sos un estúpido, las voces. No podía esto es apropiarse del lenguaje. Yo puedo decir súper yoicamente, qué tonta, les prometí a los chicos del taller que les iba a hacer un gráfico y me olvidé, qué tonta que soy, para que les quede, ¿no? Yo puedo decir eso neuróticamente. ¿Se acuerdan que las voces lo terminaban puteando o degradando? Sos un estúpido, ¿no? Con ese cantito, bueno, porque el lenguaje le habla, lo atraviesa, sos una tarada, ¿no? Aparece esto, a veces enunciado, yo tenía una paciente esquizofrénica que decía, hablan con esto ecolálico y de tercera persona, como por ejemplo, sacate la mano de ahí, ella a sí misma, como en realidad repitiendo lo que le dicen a ella que no se toque, por ejemplo, ¿no? Sacate la mano de ahí, asquerosa. Se habla a sí misma en tercera persona y no está hablando ella subjetivamente. Ay, Claro. Marcela, me rompe las pelotas que mi mamá me diga, que me esté mirando todo el tiempo y que no me deje tocarme en paz. Y yo le digo, bueno, andate al baño, hay lo público y lo privado, pero todo eso no está en una chica con esquizofrenia de 12 años, por ejemplo. Entonces la piba viene con este lenguaje como de super yo directo. Sacate la mano de ahí, portate bien, callate, ¿no? Repitiendo lo que le entra el lenguaje y ella repite, como un loro. No está apropiado, no puede decir, ay, mi mamá me grita todo el tiempo y me dice, sacate la mano de ahí. Ahí habría un contexto de esto del lenguaje. Pero sí, efectivamente, como dijo la compañera, este camino que yo estoy haciendo, por supuesto que hablamos de lo simbólico, de la metáfora paterna, simplemente que yo estoy entrando por la puerta de atrás. Voy directamente, fui a los bifes, fui a la pulsión. No sé si estoy siendo muy conceptual con mis conceptos, pero digo, para que se entienda. Lo que pasa, yo justamente te preguntaba porque digo que es esa, digamos, es lo mismo, remite a lo mismo. Y sabes otro tema que te quería contar al razón de los gatos y de los animales, que un veterinario me decía una vez que los animales tienen una biblioteca en la nariz. Y se reconocen y reconocen por el olfato. Entonces vos decís, ¿qué necesidad tiene el gato de ir a oler al otro, ¿no? Si se conocen y no hubo movimiento, siempre es el mismo. Ahí está, ¿no?
Totalmente. Bueno, eso Lacan dice es del orden de lo real. Lacan tiene, no sé si en el seminario 11, una o dos páginas que le dedica a su perro boxer, que es muy interesante respecto de cómo juega el perro o el gato, ¿no? También lo podemos ver en esta cosa bruta, también como es, si alguna vez vieron a un perro y a una perra en todo lo que es el apareamiento, cómo se corren, hay como todo, es como también lo del pavo real que cuenta Lacan, digo, en el reino animal podemos ver que hay una serie de rituales y de cuestiones en el momento por ejemplo, en el momento de lo real biológico, que la perra puede efectivamente, que es como bien de lo biológico, no es en cualquier momento, no es del orden del deseo y las ganas, sino es de la posibilidad de la procreación, fin. En ese momento se activa en el perro una serie de rituales y de cosas que tienen que ver con esta posibilidad de aparearse, simplemente para sobrevivir y la subsistencia y la descendencia, fin. Y esto ocurre en todas las especies, ¿verdad? Es bien desde lo imaginario, lo mismo los gatos, cuando blufean y hacen, ¿no? Y hacen todos esos ruidos y demás, y los perros cuando ladran, todo eso para dar miedo, para ahuyentar a alguien, ¿sí? Del mismo modo, para el cortejo, o sea, que todas las cuestiones propias de la vida del animal son imaginarias o reales. No hay nada del orden de la palabra, ni de abrir la boca, ni de contar, ni de subjetivar una experiencia, ni de transmitirla. Es todo aquí ahora de lo real y de lo imaginario. Bien, bueno, esto más o menos es lo que anduvimos en el taller pasado respecto a algo que no sé si lo comenté, lo de en la etapa oral, que tiene que ver con sujeto, se constituye en la organización genital infantil, amén de lo pulsional, el esto oral, sádico-anal y fálico, Freud, en lo oral se juega sujeto-objeto. Ahí mismo, en lo oral, sujeto-objeto. En lo sádico-anal para Freud se juega activo-pasivo. Digo, ahí también están todos estos pares, digo, ¿cómo lo piensa Freud? Binariamente lo piensa Freud. Pero binariamente no, blanco-negro. Sujeto-objeto, por ejemplo, es algo que también va a tomar Lacan. ¿En qué sentido? Lacan dice, nunca hay dos sujetos, jamás. En cualquier vínculo, relación, amante, profesor, alumno, compañeros de clase, hermanos, marido y mujer, madre e hijo, siempre uno es sujeto y otro es objeto, alternadamente. Siempre uno es objeto de mi amor, objeto de mi cuidado, objeto de mi mirada, y puede ser alternado eso, no es que es fijo, ¿no? Pero dice luego Lacan, después del seminario 2, que hay como algo de la intersubjetividad y de pensar los sujetos, en general siempre después la tomar esto de sujeto y objeto. Hay alguien que tiene prendido el micrófono. Vamos a hacer de pintura y después ven. Vamos. Alguien tiene prendido el micrófono, chicos, y se escucha todo. Tiene correctura. Bueno, ahí. Te muestro los colores. Mal. tráeme la pintura, vamos allá. Ahí hay un niño dando vueltas. Los pinceles, todo donde quedaron. Está pintando. A ver si lo escribimos capaz y se... A ver.
creo que sí, ¿no? A ver ahí. Bueno, no veo yo acá en mi pantalla quién tiene el micrófono abierto, no puedo ver. Ustedes me dicen si se escucha y si no, intentamos... ¿Se escucha bien o se escucha con interferencia? Sí, hay interferencia. Por ahí volvelo a decir, a ver si escucha. Sí, se escucha ruido. Sí, hay alguien con el Fondo. micrófono abierto, pero no llego a ver si puedo verlos a todos. Espérenme. Andrea tiene el micrófono abierto, Gabriela, el micrófono abierto. Ahí me parece que... No tengo chiquitos. No, listo, yo estoy mirando quiénes, pero ahí me parece que ya la cerraron, perfecto, listo, ahora sí. Bárbaro. Bien. Ahí está. Bueno, luego de esto es la irrupción de, dígame si esto no es lo pulsional. Bien, entonces vamos a la propuesta del seminario 17. Quiero que no tengan miedo, vamos a tomar solamente S1, S2, el sentido chiquito, no es que vamos a meternos con todo, vamos a tomar lo que podemos y entender lo que podamos del 17, que va a ser así. Quiero contarles que es el reverso del psicoanálisis, el seminario 17, donde Lacan habla de los 4 discursos y de la idea de discurso, que es por eso que lo traigo. El discurso lo vamos a tomar como lo que hace el lazo social. Entonces, si hablamos de pubertad y adolescencia, y tomar la palabra, es fundamental que ese chico haga lazo exogámico, que tenga un lugar otro que no sea de la familia. Esto es algo que en terapia, en un análisis, con un analista, se puede acompañar en esta salida, en una salida posible, simbólica, porque estamos hablando de una salida simbólica, de poder pensar de otra manera, tener un propio pensamiento, encontrar otros ideales, otras identificaciones, otros discursos que no sean lo que se dice en la casa. A veces, como analistas, uno puede decir, pero ¿por qué? ¿Y eso en todos lados es igual? ¿Y tus amigos qué dicen? Como para ir abriendo, ¿no? Cuando uno escucha así, no, porque soy un pelotudo, o llegué re tarde, o me tengo que hacer cargo del negocio de mi mamá, pero tus amigos también, digo, uno puede ahí empezar a armar alguna cuestión de acompañar en esto tan complejo. Entonces, vamos a pensar en el seminario 17, reverso de psicoanálisis, que es de los años 70. Ya que allí Lacan señala algo súper recontra importante en el 17. Dice que él tuvo, Lacan, de sí mismo, 3 momentos con sus seminarios. Todo un primer momento, hasta que es excomulgado con el seminario 11, que los dio los seminarios en el hospital. Toda esta primera época de Lacan, hasta el seminario de la angustia, hasta el seminario 10, es el Lacan, digamos, el seminario 10 ya es como wow, como el invento lacaniano, porque además la angustia de Lacan no es la angustia freudiana, pero digamos que toda esta primera parte, hasta el seminario 10, es el Lacan que proponía el retorno a Freud. Entre comillas, es el retorno. Chicos, volvamos a Freud, leamos a Freud, era contra los post-freudianos. Luego del seminario 11, que es el seminario de la excomunión, él empieza a dictar en la Escuela Normal Superior de la calle Ulm. Ahí, en esa escuela normal, dicta del seminario 11 hasta el 16. Y totalmente
abriéndose de todo lo que era la APA en ese momento, la IPA en ese momento, y proponiendo una nueva mirada del dispositivo analítico, del tiempo, del pago, de los estándares que había. Entonces fue muy importante porque digamos que allí, según sus propias palabras, las de Lacan, fue un cambio de frente del discurso analítico. Acá la palabra discurso es importante porque vamos a hablar de esto. Discurso, lazo social, vamos a hablar, es de esto del lenguaje, de lo que organiza. Y finalmente, ahora, que es lo que yo voy a tomar, el seminario 17, lo dicta en la Facultad de Derecho en la Plaza del Panteón. Y dice, este nuevo lugar también es propicio a una nueva perspectiva de la enseñanza. Y dice, retomar el proyecto freudiano, pero por el reverso, al revés. Entonces, tenemos un primer momento de Lacan, hasta el seminario de la angustia, que es, volvamos a Freud, leamos a Freud a la letra, se están olvidando de los consejos de Freud, y él vuelve y veadora, bueno, todo lo que sabemos, seminario 5, 6, el deseo, bueno, bla, 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 la transferencia, y del seminario 11, la excomunión, bueno, listo, a partir de, por eso el 11 es tan importante, porque ya en el 11 él plantea el objeto A, la pulsión, cómo él piensa el análisis, es como su rebelión, el 11. Pero ahora en el 17 dice, bueno, listo, ahora quiero hacer una vuelta de tuerca a Freud, pero por el revés. Y van a ver que hay un montón de autores, como Eric Laurent, Miller, que toman, hay textos, hay muchos textos, que toman en sus escritos este concepto del revés, el revés de la angustia, el revés del síntoma, que tiene que ver con esto que vamos a leer hoy. Ya se los adelanto, el revés es ir en contra del discurso del amo. Es sencillo. Me parece interesante entonces empezar por estas puntuaciones del seminario 17, tomando esto que habíamos tomado de Introducción al Narcisismo y la Organización Genital Infantil, para pensar, bueno, en el 17 plantea 4 discursos, nosotros vamos a tomar, no vamos a hablar de los 4 discursos, es complejo, no nos da el tiempo, pero vamos a tomar el discurso del amo. Y tiene mucho que ver con el saber y la verdad. Y, digamos así, ¿por qué psicoanálisis es el reverso del discurso del amo? Digamos en principio que en la actualidad ya no quedan significantes amos como antes, universales. Digo, antes uno era católico, apostólico, romano, digo, había algo de eso, ¿no? De estos lugares universales donde cuando uno crecía decía, bueno, soy de derecha, soy de izquierda, soy católico, ¿no? Digo, estos lugares simbólicos, universales, que uno podía ir en el mundo portando una identidad, eran identitarios. Acá tenemos otro concepto controversial del psicoanálisis, la identidad, sobre todo ahora pensando en la identidad de género. Entonces, todos estos son conceptos, este taller va a quedar más como, va a generar más aperturas que respuestas, pero es como para ir pensando en esto. Entonces, hoy en día, en nuestra actualidad, se multiplican esos discursos amos, y tenemos como un montón, está fragmentado. Fíjense en lo que pasó con el COVID, es un claro ejemplo, ¿no? Que hay que tomar la lavandina, que las vacunas no sirven para nada, que en realidad sí sirven, pero que esto es una conspiración de China y de Estados Unidos que nos van a inyectar, ya ni me acuerdo qué era que nos iban a inyectar y no sé para qué, era un chip, pero en realidad no, porque el COVID fue diseñado porque hay mucha población y para que muera la gente, para no tener hambre, porque se acaba el mundo. Bueno, pululaban los distintos discursos, no hubo uno, ni siquiera el oficial de la Organización Mundial de la Salud era creíble.
De hecho, por ejemplo, en la Argentina hay una cuenta que se llama Chequeado. Y hay un chiste en las redes sociales que juega un poco con anda a chequearlo. ¿A dónde anda a chequearlo? ¿No? Porque es incomprobable. ¿Dónde? ¿Qué es fake news? ¿Esto es real o no es real? Hay mucho de chiste en esto, pero muestra la fragmentación y la no unificación de un solo discurso amo, ni izquierda ni derecha, no, hay millones. Ni siquiera, por eso digo, la Organización Mundial de la Salud pudo imponer su discurso y decir el COVID es esto, porque mismo hay que usar barbijo, no hay que usar barbijo. La propia Organización Mundial de la Salud dijo una cosa, se les dijo otra cosa, entonces hay como una incoherencia y una imposibilidad de sostener en el tiempo estos discursos que antaño eran durables simbólicamente, ¿sí? Eran transmisibles simbólicamente. La gente moría por lo que decía la Biblia, ¿no? Por las causas y los ideales. Eso ya ahora no existe. Está diversificado, fragmentado. A este mundo, medio patchwork, todo raro, a este mundo advienen estos adolescentes y necesitan encontrar un lugar de donde tomar algo de una palabra prestada para hacer frente al discurso parental y poder oponer una resistencia. Entonces, hoy en día se multiplican todos esos significantes amos. Ya no se trata de grandes ideales. El superyo actual, además, no es prohibitivo como en la época de Freud, que no se podía coger, no se podía esto, no se podía divorciar, no se podía abortar, no se podía esto, no se podía aquello. No, el superyo de hoy es tenés que ser joven, tenés que trabajar hasta los 80, publicar, escribir libros, atender, cocinar maravillosamente, ir a un club de vino, el fin de semana estar espléndida, siempre estar con una sonrisa arreglada. Es como, ¿no? Ese es un empuje a la actividad, al consumo, la tecnología, las redes, la felicidad, el trabajo y una pregnancia absoluta de la imagen. Una pregnancia absoluta de la imagen. El psicoanálisis va en contra de todo esto, justamente en contra de las identificaciones. Les va a sacar consistencia. Bueno, sí, totalmente Luciano en coaching. O, por ejemplo, ser feliz, ¿no? Por ejemplo, alguien que diga, alguien que está deprimido, tirado en la cama, ¿no? Pulsionalmente piensen en esto, con todo lo que estuvimos viendo de la pulsión, y que le digan, bueno, ponete media pila, dale, levantate, hacé yoga, te voy a buscar a tu casa y vamos a correr. No. Digo, es algo mucho más allá de la voluntad. Claro. Salir adelante y ser feliz, pero además es realmente es contraproducente, porque si hay un libro viejo, pero que es maravilloso, que se llama Un Mundo Feliz. En ese libro encuentran como una droga que no hace tanto mal, y entonces es la droga, por ejemplo, del social, del fin de semana, que te mantiene como en un suspenso de mundo feliz, y te permite soportar, digamos, las cuestiones del mundo. Hay psicólogos que hacen propaganda, digo, y en todo un mundo, vamos a decir, cognitivo-conductual. Es muy, muy interesante el libro, la propuesta para pensar. Y es algo de esto, si yo te obligo a ser feliz, entonces ya no es una elección. O sea, verdaderamente, ¿no? Como, bueno, es algo como para pensar. Bien, el psicoanálisis va en contra de esto. Ojo con lo que voy a decir ahora, tómenlo con pinzas. Va en contra de las identificaciones, como dijimos. Y ojo, por favor, con muchas pinzas, porque lo estamos diciendo muy por arriba,
y la verdad que está para pensar en otro taller y abrir esto que vamos a decir, va en contra de la identidad. Pero por eso digo, con muchas pinzas, no es que va en contra de la identidad de género, sino de esa identidad que me imponen ideal de lo que debería ser, superyoicamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que va en contra de la identidad o la identidad de género, va en contra de esa identidad impuesta. Tampoco voy a decir que el psicoanálisis va en contra de la felicidad, va en contra de la receta de la felicidad para todos. O sea, se entiende, no es que el psicoanálisis los quiere angustiados y derrotados. No. Este también es un tema, no es que va en contra de eso, va en contra de lo impuesto por el discurso amo. Entonces, va en contra de la identidad. ¿Y por qué? ¿Qué propone en vez de todo esto? La subjetividad, el sujeto dividido, sujeto tachado. Entonces esto es a lo que trato de apuntar con el seminario 17 y con el reverso de Freud. ¿Por qué? No vamos a detenernos en todo el texto del seminario 17, que es maravilloso, y en todos estos desarrollos, sino que vamos a tomar el S1, el S2 y la cadena significante. S1, S2 y la cadena significante. Ahí, en el seminario 17, Lacan dice, básicamente, un discurso no se define como un conjunto de palabras. Es más, puede no haber palabras. Y sigue siendo un discurso. ¿Por qué? Porque lo que define un discurso son las relaciones entre términos. Por ejemplo, chicos, que yo esté acá hoy, aún virtualmente, y ustedes me estén escuchando y yo soy la que estoy abriendo la boca, define relaciones. Ustedes escuchan o toman nota, son alumnos o asistentes, y yo soy quien estoy disertando. Ubican funciones en base a quién ocupa esos lugares. Como cuando veíamos el estadio del Espejo, y cada lugar tenía una función. El lugar del otro tiene una función. El par tiene una... Exactamente. Por oposición, pero también por función. No nos vamos a meter en los 4 discursos porque es engorroso, pero digamos que hay una función de agente, ¿sí? De quién activa, ¿no? De quién es pasivo. Por eso digo, por ejemplo acá, yo hablo y estoy dando una clase y ustedes escuchan, hay una relación estructural que podría ser cualquiera. Sí, lo que define, básicamente un discurso no se define como un conjunto de palabras. Es decir, podemos hablar de discurso aun cuando no haya palabras. ¿Por qué? Porque lo que define un discurso son ciertas relaciones fundamentales y, por supuesto, estas relaciones, que digamos son estructurales y estructurantes, suponen la existencia de un lenguaje. No estarían sin un lenguaje. ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver si se me pasó algún comentario. No, estamos bien. Álvaro. Bien. Entonces, ¿vamos bien? Lo complejicé un poquitito, pero muy, muy chiquitito, porque vamos a ir con el S1, el S2, el rasgunario, pero nada, un touch como para hacerle, nos fuimos así, ferozmente, introducción al narcisismo, el seminario 17 sin escala. Pero me parece que da, y que si me siguen con esto, ¿no? Igualmente mucho de lo que trabaja ya lo adelanta en el 11, en el 17, y
en el 20 sigue siendo de lo mismo, porque en el 20 y en el 19 también sigue trabajando en lo mismo, vuelve a tomar lo de los discursos, repite estas cuestiones, está ahí todo el tiempo con la estructura, las relaciones entre los términos, lo vuelve a retomar. No es solo en el 17, pero en el 17 está este pedacito que me interesa que lo podamos trabajar. Entonces, hablamos de la existencia de un lenguaje tal como lo plantea Lacan, de entrada, 1936, de entrada, con el Estadio del Espejo, de entrada. ¿Se acuerdan cuando hablamos del lugar del gran otro, el lugar del muerto, pero también el lugar tesoro de los significantes? O, también otra forma de llamarlo, batería de los significantes. Ese lugar del lenguaje. La mayúscula como lugar de la batería significante. Bien, de eso se trata en última instancia. El sujeto es efecto de esa cadena significante, de esa batería significante. Pero el lenguaje no solo hace existir al sujeto, lo nombra, lo representa. El lenguaje también hace existir al objeto y al mundo, al perro, al gato. Nada existe por fuera del lenguaje. Eso es fabuloso y es terrible, porque de algún modo el lenguaje mata lo que nombra. Quiero decir, es como, no puedo decirte algo que no exista en el lenguaje, pero sin embargo, cada vez que yo nombro, no puedo nombrarlo todo. Algo queda perdido. Esa es la base, claramente, Luciano. Ahí entra la cuestión de lo real. Lo real como resto de lo que no puede ser puesto en palabras. Pero muchas veces nos pasan que no podemos, ¿no? No, ¿cómo lo encuentro la mano? A veces, incluso, por ejemplo, un artista puede pintar algo, simbolizarlo de algún modo, un músico hacer una melodía. Y no puedo traducirlo en palabras, puedo hacer una aproximación, ¿no? Hasta a veces pasa con una película cuando uno se lo quiere contar a un amigo, ¿no? Y le decís, mira, tenés que verla y ¿saben qué es? Pasar la experiencia. ¿Saben en dónde? Esto lo van a poder ubicar porque es algo del ritual y que es muy, muy propio de la pubertad y la adolescencia. Por ejemplo, el primer beso o la primera relación sexual. Pero el primer beso es algo hasta más risueño, si quieren, ¿no? Porque el sujeto solo, con sus fantasías, puede ver por TikTok, por televisión, en vivo y en directo, en una plaza de lejos, a alguien besarse. Pero puede saber lo que se siente. Y un amigo le puede decir, che, yo ya di mi primer beso. Ay, es así, asá. Es algo muy difícil sin haber pasado por la experiencia. La experiencia tiene hay algo de eso, de la experiencia, que Freud calificaba excelentemente como vivencia. Es del cuerpo. La vivencia corporal es con el cuerpo. Esa experiencia pasa por el cuerpo. Es un poco más allá de las palabras, ¿no? Entonces es muy difícil. Puedo transmitir, pero siempre hay algo que va a quedar perdido. No te lo puedo decir todo. O, ay, no me lo imaginé como vos me lo contaste. No era así. O un sabor nuevo, ¿no? Por ejemplo, alguien que nunca comió, no sé, dulce de leche. ¿Cómo le puedo explicar el sabor de...? Es por aproximación, mira, no es como el azúcar,
tiene una textura más suave, le puedo ir aproximándome. Goce otro, intersección de lo imaginario y de lo real. Miren que yo no les quiero meter toda la carne al asador y voy de tranqui, los voy acompañando para que vayamos pensando juntos, y me parece que vamos en esto, y pensando también que tenemos ahí cuestiones bien de la clínica puberal y adolescente, como estas cuestiones, cómo trabajar con un paciente que debe de pasar esas experiencias que son propias, su primera relación sexual, su primer beso, el primer día que se ponga en pedo, su primera borrachera, o el día que fuma un cigarrillo y se le dé, no sé, X, las primeras veces de esos objetos que van a estar ahí en el mundo exterior, ¿no? De los que con los que va a poder contar, y que son parte también de ese entramado pulsional que vuelve a actualizarse. ¿Se acuerdan? Mirada, lo oral, lo anal, y cómo cada uno iba armando sujeto, objeto, la demanda, el deseo, todo eso que vimos en el taller anterior. Todo esto vuelve a surgir en la adolescencia. Entonces, acuérdense que en el inicio, pulsiones parciales anárquicas y autoeróticas, hasta que viene esa unificación. Piensen en el inicio de la pubertad, después de la fase de latencia, como esa cosa loca, otra vez, anárquica. Cambia la voz, le salen bigotes, transpira, le salen las tetas, digo, todo anárquico, pulsional, caótico, todavía no hay la voz finita, gruesa, lleno de granos. Otra vez, todavía no hay algo armónico, unificado. Todo eso en silencio, no hay todavía palabra. Todo eso es como otra vez el inicio, y esa unificación yoica, tener que armar un mundo. Bueno, no tiene amigos, no, ¿a dónde va? Le da vergüenza, no quiere que le hablen, ¿no? La familia pregunta, ¿tenés novio? ¿Tenés novio? El puber es terrible. Quisiera desaparecer, esconderse en un hoyo, no se halla con su propio cuerpo. Es una etapa terrible, compleja, hormonal, biológica, estallada. Luego, allí, pensando en todo lo que vimos con Freud, la primera imagen unificada, narcisística, ¿no? Se arma algo posible para que el adolescente empiece a salir, con amigos primero, aunque sea, las chicas con amigas, el grupito de amigos, a dormir a la casa de alguien, digo, algo de la afuera. Entonces ahí ya tenemos un mundo exterior y exógeno, no endogámico. Un mundo donde es un poco peleado, porque mamá y papá no, tan tarde, hasta esa hora. ¿Y a qué hora vas a volver? Esto a veces hay ciertos rituales, como por ejemplo las vacaciones en la costa, que los papás son más permisivos y entonces si van en grupo, bueno, vuelven en grupo a la 1, digo, o en los barrios, o a veces el pool que un papá va y los acompaña, bueno, y esto empieza a habilitar que ese mundo exogámico se vaya agrandando, ¿no? También ahí es complejo cuando uno atiende pacientes de este tipo, porque, por ejemplo, te dicen, compré 3 botellas de vodka y las llevo para la previa. Y vos decís, bueno, ¿no? ¿Qué hago con esta información? Digo, porque uno no es el padre, es el analista, pero es menor, entonces hay que ver ciertas cuestiones ahí. Podría ser eso como otro, no sé, de las cosas que puedan contar en secreto profesional. Y el paciente
es el adolescente, no papá ni mamá. Entonces, ahí siempre hay que estar con pie de plomo, digamos, ¿no? Con un niño por ahí es mucho más simple, más claro, que con un adolescente. Luego aparece, después del oral, los sádico-anal, recuerden que ahí se jugaba la demanda del otro, las expectativas, el cuerpo bueno, no, que no repita el secundario, que sea un buen, bueno, lo que fuera, que todo lo que le demanda la sociedad, lo que espera del adolescente, bueno, que trabaje, que limpie la casa, que no sea sucio, que se bañe, bueno, todas esas cuestiones que van sucediendo en la adolescencia, y se irán complejizando hasta que finalmente aparece otra vez la instancia superyoica. Y la voz. Ahí Freud, también en Inhibición, Síntoma y Angustia, nos da una pista respecto de lo que es la conciencia moral. Ya cuando uno es adulto y esa voz es como, no, tengo que hacer esto, tengo que estudiar, no puedo dejar todo para el último momento, no puedo volver tan tarde, o no puedo salir con las chicas, o bueno, ¿no? Como uno va pensando abstractamente de sí mismo. Yo, por ejemplo, tengo un paciente varón que me dice, no, Marcela, escúchame, ya a mi edad cualquiera estaría en tercer año de una carrera. ¿Y quién lo dice? Digo yo, la sociedad, Marcela me dice. ¿Quién lo va a decir? ¿La sociedad? Todos. Es terrible sacarlo de ese lugar, ¿no? Y ni hablar si te dicen, no sé, Facebook, TikTok, mis amigos, mis primos, no sé, cualquiera ¿no? de modelo. Entonces, eso, que son ideales, y que entonces yo me identifico, me aplastan, porque me estoy comparando. Entonces son ideales que aplastan. Yo tengo que correr esa cosa super yoica. Por eso vamos en contra de las identificaciones que son alienantes, aplastantes, y en contra de los ideales y exigencias super yoicas de rápido, feliz, genial, claro. No, bueno, mirá, qué sé yo, uno puede, haces una carrera y capaz que no te gustó, bueno, genial. Ahora no es como en la época de tu viejo, que había que seguir una carrera, viste que ahora, no sé, de consistir, sacarle consistencia. Esas son indicaciones clínicas. Bueno, no, pero no sé si están así, te parece. Digo, un poco, ¿no? Poner un manto de piedad con este super yo mortífero, porque acá hay algo mortal en este ya cuando tenemos esta instancia super yoica en la adolescencia. También hay un tema que lo hablábamos la vez pasada. 20 años es adolescente, 25 años es adolescente, 27 años es adolescente. ¿Se acuerdan que lo vimos las edades que proponía la Organización Mundial de la Salud? También eso está cambiado, corrido. También hay una realidad. A ver, digamos hoy, si alguien quiere alquilar un 2, 3 ambientes, 70.000 pesos, digo, ¿qué tal, Laura? ¿Cuántas chicos pueden tener un primer trabajo, estudiar y juntar 70.000 pesos o 50.000 pesos para pagar un alquiler? Está medio complicado también socialmente para que exista una exogamia. Entonces hay mucho cuasi adolescente, adolescente ya terminando la adolescencia, o incluso jóvenes, como decían, ¿no? Que laburan y viven con los papás. Entonces eso tiene también sus cuestiones dificultosas con la exogamia, porque entonces, bueno, el papá y mamá se dan cuenta si comió, si está fumando, a qué hora vino. Entonces es como complejo, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un poco el aguante respecto de la época, porque bueno, también es un imposible, porque si no seríamos más super yo que exige, bueno, la solución es que te vayas a vivir solo, ¿no? No, digamos que somos analistas, no una inmobiliaria. No se trata de buscarle un lugar para vivir, sino un lugar simbólico otro, ¿no? Como decía uno de los compañeros,
respecto de un otro registro. No hace falta irse a la China. Digo, tuve un paciente que fue a la China, literalmente. No hace falta irse a China, literalmente, para separarse de los padres. Entonces, volviendo al planteo, porque, a ver, son 8:25, me quiero pero más o menos esto va, ¿no? La idea de lo que planteo y por qué hicimos tanto hincapié para no perder de vista todo lo que se construye y constituye subjetivamente en la primera cometida para saber todo lo que se repite y la segunda vuelta de tuerca en la segunda cometida. Entonces, esto es importantísimo. Volviendo al planteo del inicio, llamamos S2, entonces, a la batería significante, lo que está allí, más allá, pero me significa de algún modo. Llamamos S1 al significante que representa al sujeto en cuestión en relación a esa batería o a ese S2. Finalmente, de la relación entre ese S1 que me significa y ese S2 al cual advengo, sería, por ejemplo, Capital Federal, República Argentina, ¿no? Surge el sujeto tachado, sujeto dividido, y esto incluye algo que se define como pérdida respecto de esa operación, un resto, que es el objeto A. Esto está, ya te digo, porque no me acuerdo de qué página está, pero ya te lo voy a decir porque lo tengo aquí conmigo. Creo, no sé si no sé capítulo 6. Un segundo, por favor. Lo tengo todo marcado. Si yo lo hubiera marcado en un solo lugar, pero pobrecito, está todo marcado. El amo castrado. A ver, 91. El significante amo, en la página 91, el discurso del amo realiza su revolución. Esto que yo pongo es una hiper recontra resumen. No estamos abriendo todo lo que él trabaja acá. Él habla de la ciencia, el mito, el inconsciente, el Edipo, bla, bla, bla. A ver, como nosotros vimos toda la cuestión del Edipo por arriba en la primera cometida en el taller anterior, ahora estamos haciendo este revisionismo. No volví a ver todo esto, simplemente esto de los términos de la S1, S2, la S tachada. Luego habla de saber y goce, verdad y sentido. Yo tampoco lo estoy tomando, ¿no? Porque imagínate que son 8:29, no podría abrir todo eso. Me gustaría, pero nos quedamos hasta, preparamos algo de comer, tenemos una cervecita y seguimos. Yo no tengo problema. Pero ahí en la página 97 tienen la fórmula y en los últimos párrafos esta relación S1, S2, que yo les estoy resumiendo, recontra-resumiendo. Y hay un montón, todo este capítulo 6, pero hay un montón de cosas en las que no me metí. ¿Sí? Ojo con eso, no me estoy metiendo en lo que es del orden del sentido. Podríamos decir rápidamente lo que es del orden del sentido, lo que tiene un sentido coagulado, tiene que ver
a ver, chiquitito, pero ya que estamos y que lo trabajamos un poquito, vieron que elegimos la voz como soporte de la cuestión superyoica, ¿sí? Podemos darle una vueltita más de tuerca, que si leen el 17, y capaz que para la próxima puedo pensar algo un poquito más profundo del 17, que está buenísimo. Por ahí me queda a mí como idea para un próximo taller. Piensa en esto, la voz es soporte del super yo, pero también, y tiene mucho sentido en esto lo que voy a decir, es la gramática del fantasma. Es una gramática, ¿sí? Hay algo de la voz que le da como sentido a la cuestión fantasmática. ¿Alguien quiere preguntar algo? El S2, Lacan lo ubica como saber. Esa batería significante también está como saber. Después vamos a ver, no vamos a verlo después, es mentira, es una forma de decir, pero saber y verdad, ahí trabaja mucho con saber y verdad, que no es lo mismo. Lacan lo ubica como saber, la articulación de significantes, que es un concepto un poco complejo, que solo lo estamos enunciando porque excede, imagínense en la clase de hoy, y articula el goce con un más allá del principio del placer freudiano. Y miren esto, el saber, dice ahí, por eso digo que es muy complejo y no nos estamos metiendo, pero bueno, lo que se puede entender que deslizó de lo que veníamos trabajando, bien, por lo menos algo más pudimos tomar. El seminario 17 es un seminario complejo. El saber es el goce del gran otro, del otro con mayúscula, y ese gran otro ahí, Lacan, en el seminario 17, lo piensa como lo inconsciente. ¿No? Digamos que hay algo como de que el saber está ahí, no yo, no del yo, no lo comanda el yo. Hay algo ahí del saber sobre mí, ¿sí? Y el S1, por su parte, es el significante, como dijimos, es el significante que me nombra, es el significante mío propio particular. Es el significante que me representa frente a otro significante con el que hace cadena. Es el significante que me permite ser un sujeto. Pero también es un significante amo. Ese 1. Este capitulito este capítulo 6 habla del deseo, la pérdida. Es muy lindo. Vuelve a hablar de Dora, yo no lo traje porque no venía a cuento de nuestro seminario, pero sí tenía mucho que ver respecto de los ideales, las identificaciones, de la identidad y de todo lo que se juega en la adolescencia, en la salida edípica, en esta reactualización edípica y en todo lo que se juega ahí, que como analistas tenemos que acompañar, estando atentas a esta cuestión de lo real, a la cuestión del objeto que está en juego ahí. Después hay que ver qué pasa, que ya nosotros pusimos cuerpo y mirada, pero verían trastornos de la alimentación, adicciones, depresión, miles de cosas podríamos pensar. En todo está, ¿no? Cuando el sujeto queda como objeto.
y no como todo este caminito es para que emerja un sujeto dividido, que haya que haya un resto, para que ese resto sea el motorcito que lo cause subjetivamente. Pero también es real que en la clínica encontramos chicos que dicen, no, no tengo ganas, estoy deprimido, sin motivación, o totalmente tomados por el consumo de marihuana o de pastillas, X. Digo, hay algo de, o el consumo, otros tipos de consumo, ¿no? Por ahí reglados, que pueden ser tabaco, salidas, comprarse las últimas zapatillas, endeudarse, bueno, robar. Vieron que hubo un caso de una chica que para estar a la altura de sus amigas y de las cosas caras que se compraba, le sacaba el dinero a los papás, bueno, no sé cómo era, pero quiero decir, hay algo ahí donde nosotros vamos a trabajar para que emerja ese sujeto dividido y vamos a ir en contra de la identidad, de las identificaciones y sacando consistencia a eso que se le impone, gozoso, super yoico, de ser feliz, estudiazo, baja de peso, ¿no? Estas cuestiones. Digo, un poco ese es el camino. Bien, hasta acá llegamos que es son y 37, chicos. Bueno, pero es un montón. Yo estoy muy contenta que a pesar de... Espero me hayan seguido. ¿Se entendió un poco? ¿Estuvieron bien? ¿Pudieron hacer esa... un poco la propuesta era que ni agarré seminario porque, bueno, era un montón y preferir directamente a los significantes, al lenguaje, y me parecía que era una linda articulación el 17. Siempre el super yo es mortífero, el super yo también prohíbe, pero digamos que esa conciencia moral, el pensamiento, viste, no dormir de noche, dar vueltas. Lacan mismo decía, creo que en el 19, que hoy estaba releyendo, decía, o en el 17, bueno, en uno de los dos decía, pero ni cuando duermo, él mismo de él, ayer me acosté a dormir y hoy me desperté con todo lo que iba a decir en el seminario en mi cabeza, que cuando uno se acuesta a dormir y piensa en lo que va a hacer mañana, el inconsciente sigue ahí produciendo sueños, a veces se soluciona, se despierta, ay, encontré la solución, me acosté pensando en el problema y me desperté con la solución. Bien. Sí, el seminario 11 es un seminario muy lindo de todo lo que es, yo quería trabajarlo respecto del cuadro y la mirada. Sí, lo paso acá el mail, chicos. Esperen, ahora escribo marcela.rey@gmail.com. A ver, guarden. Sí, quedó mucho en el tintero, pero bueno, yo tenía ganas de empezarlo tranqui con Freud. Esa era mi idea, y quería hacer este recorrido, que me parecen como textos fundamentales para pensar, y no hacer el clásico estadio del espejo y arrancar con Lacan. Me parecía que estaba bueno, que lo iba a hacer más fácil de elaborar y de pensarlo juntos, ¿no? Para pensar en esto de ese resto que queda de la operación de la constitución subjetiva, ¿no? Y todo lo que luego va a desarrollar sobre el objeto A, que por ahí es complejo como concepto para pensar. Bueno, qué sé yo, podríamos haber hecho más cosas, pero hasta acá llegamos, que me parece que fue un montón. Bien, gracias a ustedes por haber participado, y la próxima Gracias. veremos algo más, Gracias. o si tienen... Gracias si quieren, a vos.
Si Muy quieren bueno. mandarme alguna idea para que pueda, o tienen alguna curiosidad o quieren que veamos algún texto para el próximo taller, me lo escriben por mail, no tengo problema. Buenísimo. Bueno, listo entonces. Bueno, Nos muchas vemos. gracias. Gracias Muchas gracias a ustedes por Gracias. estar. Chau, chau. Gracias. Gracias, Miriam.